Muy bien. Bueno, muy buenas tardes. En nombre de Delta Editora les doy la más cordial bienvenida a la segunda jornada de nuestro primer seminario online de Derecho Laboral, temas fundamentales. Delta Editora, les quiero mencionar, es una iniciativa jurídica de la ciudad de Paraná, en Entre Ríos, con 37 años en el mercado jurídico. Así que hoy nos acompaña la señora Cecilia Soldini, quien es la directora de la editorial. También vamos a agradecer al doctor Alfredo Juan Manuel Britos, quien propuso este seminario inicialmente y además disertará hoy en este encuentro. Y también queremos darle la bienvenida, sin más preámbulo, a la doctora Daniela Fabier, quien será la moderadora la tarde de hoy. Así que bienvenidos todos y todas. Les recordamos que, bueno, algunos del primer encuentro les enviamos ya el material. Si alguno no recibió el material y estuvo, por favor enviarnos un correo al correo que voy a colocar en el chat, porque intentamos enviárselos a todos los que aparecieron en el link de Zoom, pero si alguno no lo recibió aún, pues por favor avísenos y lo tendrá, al igual que este mismo material será enviado al final. Bueno, sin más preámbulos, doctora Daniela, los micrófonos son totalmente suyos. Bueno, muchísimas gracias por esta presentación y este maravilloso espacio que, como bien dice Quismora, una idea del doctor Juan Manuel Brito, que hoy tenemos el gusto de escuchar en esta tarde, con una conferencia muy interesante, pero previo a escuchar a Juan respecto de lo que dicen los jueces o lo que deben decir los jueces laborales, vamos a presentarlo para aquellos que no lo conocen. Que es abogado, que es además notario, es especialista en Derecho del Trabajo, especialista en Derecho de Daños y en Derecho Procesal. Es docente universitario, tanto en la Cátedra de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social en la UCA de Paraná, Derecho Privado, también miembro de FOFETRA, la Federación que aglutina a todos los colegios de abogados del país, asesor de centrales sindicales, conferencista, publicista. De hecho, esta editorial maravillosa tiene publicada una obra muy interesante, que estaría bueno, Juan, que hagas algún seminario en esta editorial. Y bueno, además de conferencista y publicista, es director de la revista jurídica que dirige el doctor Raúl Ojeda. Bueno, adelante Juan, te dejamos el espacio para escucharte estas reflexiones sobre esta temática tan interesante que nos has propuesto para esta tarde. Bueno, gracias Dani, gracias Quismara. Vamos a comenzar con esto. Bueno, la verdad que me encuentro muy contento y muy alegre porque siento que cada vez Delta Editora, que quien fue la primera que confió en mí allá por el 2005, 2006, cuando salió mi pequeño trabajo de Ius Variandi, me dio esta posibilidad, inclusive hasta de dirigir la parte de jurisprudencia laboral de la JER. Fui director un tiempo, en lo que es la posibilidad brindada por Guillermo y por Cecilia Soldini, a quienes agradezco. Y bueno, después de un tiempo, como quien dice la cosa, siempre se vuelve al primer amor. Y la verdad que Delta, dentro de lo que es este tipo de actividad académica y doctrinal, es mi primer amor. Eso nunca lo voy a olvidar. Y bueno, volví y se dio esta posibilidad de poder realizar esta actividad. Estamos trabajando también en otros tipos de proyectos bibliográficos donde van a participar también muchos de los presentes, los que están acá, que es un espacio de amigos. Ya somos una gran familia laboralista, gracias a lo que Fofetras nos ha brindado a través de Pedro, de Claudio, Daniela, Guille, y uno va conociendo gente muy amistosa y que a uno lo pone bien, como es el Chango, entre otros más, a Valeria, a Raquel. Bienvenida Raquel, ¿no? Siempre me encanta ver la sonrisa de Raquel cuando está presente. Bueno, colegas como Magalí Barreto, entre otros, así que quiero saludar a todos. María Inés, que es una alumna. Y esta posibilidad brindada nuevamente, yo lo que quiero es sumar un granito de arena más a lo que es la discusión jurídica existente.
No propongo inventar ni decir algo determinante, sino sumar un argumento más a lo que es el debate para enriquecer por ahí el mismo. Así que la idea es, bueno, es pasar un buen rato. Mate de por medio, café de por medio, nada estructurado, cada uno está en su casa o en su lugar de trabajo, salvo el chango que estaba disfrutando ahí haciendo un poco de deporte tomando el sol, que está muy bien. Invitarlos a pasar un buen rato y por ahí proponer algo un tanto diferente de lo que veníamos viendo o tradicionalmente venimos realizando en lo que tiene que ver todo este tipo de actividades que ha generado vía remota la avanzada del COVID. Entonces la idea es salir un poco de lo que es lo tradicional de la jurisprudencia estrictamente, de la norma estrictamente, el análisis normativo, y proponer por ahí un camino distinto y tratar de amigarnos con algo que por ahí nos distancia por una cuestión de falta de interés inclusive, o por ahí que nos requiere un pequeño esfuerzo mayoritario que por ahí leer una norma, una doctrina, o un sumario de jurisprudencia, que me estoy refiriendo por ahí un poco a lo que es la filosofía del derecho. Entonces, ¿qué es lo que me propuse? Yo cursando el doctorado en Derecho, realizar un trabajo habiendo visto bibliografía de profesores españoles, me pareció muy interesante por ahí encarar la temática de que cuál es la actividad del juez y en consecuencia cómo o qué le podemos llegar a proponer como un ejercicio para mejorar ese tipo de actividad. Y esa idea aplicada a lo que es el derecho del trabajo. Pero consecuencialmente, la intención no era solo desde la perspectiva del rol del juez, sino que a partir de la lectura que nosotros agarramos y realizamos en este breve tiempo, no nos va a llevar mucho tiempo lo que voy a exponer, porque después quiero por ahí abrir un tanto el juego al debate, a lo que es preguntas y respuestas, hacer algo interactivo de esto. ¿Cuáles son las herramientas que de ahí podemos llegar a brindarles con la problemática que se encuentra el juzgador dentro de lo que es un proceso judicial y estrictamente un proceso judicial laboral? ¿Qué herramientas puede llegar a brindarle el colega, o cuáles son las herramientas que tiene que brindarle el colega? Porque a mí me gusta decir de que nosotros cuando vamos a litigar no es que vamos contra una parte o le pido al juez o algo, sino que trabajamos coordinadamente. Y en cierto modo esto es así. Esta figura del escenario procesal, de que debe ser una suerte de triángulo equilátero con las particularidades que se dan dentro del proceso laboral, esto de que el juez debe ser imparcial más no neutral, no implica de que haya coordinación y buena fe por parte de los profesionales y de las partes, como también del juzgador, al momento de tratar de convivir en este método dialéctico de resolución de conflictos. Entonces mi intención básicamente es esa, poder brindar una herramienta más desde otras perspectivas jurídica, pero no estrictamente de lo tradicional que veníamos viendo. Y a los jueces les digo presente, no se asusten con el título, no se asusten, no es un palo para darle o una crítica sin fundamento o algo por el estilo, no, al contrario, mi idea es poder tratar de brindar algo un tanto diferente de lo que por ahí estamos viendo diariamente en este tipo de actividades que venimos realizando. Habiendo hecho este breve introito, me voy a meter en lo que tiene que ver la temática y voy a compartir el PowerPoint, así que si me esperan un segundito, díganme si se puede ver ahí el tema de si se compartió la pantalla. Sí, perfecto, se ve perfecto. ¿Se compartió? Bueno. Se compartió. Perfecto. Muy bien. Bueno, el tema es este. ¿Qué hacen y qué deben hacer los jueces laborales cuando juzgan? Acá yo me voy a poner también en una suerte de lo que es el rol del juez y que yo siendo juez
debería ser en esta cuestión de poder tratar de mejorar la actividad que vengo realizando. Aclaro que no soy juez, ¿no? Pero me pongo en su rol como para tratar de mejorar mi actividad como tal, dentro de lo que es el desarrollo de la magistratura. Como punto de partida, ¿cuál es la bibliografía que he utilizado en este trabajo que les voy a pasar a exponer? Primero, el núcleo central es el artículo de un autor español que es Daniel González Lagier, que hay un artículo que se llama, que lo pueden buscar ahí en esta editorial en palestraeditores.com, se llama Los hechos bajo sospecha. Ipso quaestio factis, o sea, el cuestionamiento de los hechos. Y a partir de ahí este es el artículo que yo tomo como base para poder desarrollar esta idea de conocimiento y de actividad que propongo para que sea utilizada por parte de los jueces a los fines de poder tener un mejor desarrollo de su actividad. A partir de ahí, he tomado sendos trabajos que yo he realizado, que es el activismo procesal laboral, que está publicado en Robinsal Pulsoni. Si no me equivoco, este artículo había salido en la revista Actualidad, para lo que son suscriptores, y si no, bueno, yo les voy a poner a disposición para compartirlos a los asistentes que están acá en la charla. Otro de los artículos que tomé como punto de partida también para trabajar esto es un artículo que también es de mi autoría, que es Los principios del derecho, los principios generales del derecho, si poseen o no jerarquía constitucional. Este es un trabajo que me había encomendado el doctor Raúl Ojeda cuando se habían cumplido 20 años de la reforma del 94, de la reforma constitucional, y también lo utilizo como base para realizar este tipo de labor. Otro artículo también que salió publicado en el Diario del Derecho, que son los denominados principios procesales del trabajo, donde realizo un desarrollo de los principales principios del derecho procesal laboral. Y por último, quien fue por ahí el que me determinó en realizar este tipo de trabajo, que también yo escribí un paper para esta temática que trata esto, que está en DPI, que también lo voy a pasar, que es el Derecho para Innovar, que es un servicio jurídico que está dirigido por Ricardo Foglia. Es una obra de interpretación jurídica de Editorial Robinsal Pulsoni del maestro Rodolfo Vigo, con quien comulgo muchas de las ideas que propone el doctor Vigo. A partir de ahí, todo este tipo de materiales fue con los cuales me nutrí como para tratar de realizar la actividad que nos incumbe. Primera cuestión previa que considero que es necesario analizar es de que, ¿por qué el derecho es ciencia? En esta discusión, como punto de partida en el edificio que intento construir a partir de los cimientos, para mí es determinante considerar de que el derecho es ciencia. Bueno, algunos dirán, no, doctor, chocolate por la noticia. Bueno, hoy me acabo de enterar que la chocotorta es el postre más sabroso del mundo, o el que, bueno, ya me dio hambre con esto. De que el derecho es ciencia. Bueno, ¿por qué lo remarco nuevamente en este aspecto? Lo remarco porque hay algunos todavía quienes discuten, a mi criterio equivocadamente, de que el derecho no es ciencia, todavía basado en ideas antiguas del positivismo duro, de que el derecho no alcanza ni a ser una suerte de conocimiento. Algunos hablan románticamente de que es un arte, en lengua de romance, para quitarle la categoría de ciencia, pero a mi criterio el derecho es ciencia. ¿Y por qué es ciencia? Y bueno, tomando estas categorías aristotélicas, de que el derecho lo debemos considerar como ciencia porque tiene un método y porque tiene un sistema.
ya que posee un conocimiento metódicamente adquirido y sistemáticamente organizado. Y a partir de ahí, la labor del juez debe ser metódica y debe ser sistemática en su proceso de conocimiento de los hechos, en el qué hace y qué es lo que debería hacer. Como punto de partida de lo que es la labor, ya habiendo considerado el derecho como ciencia, mi intención es comparar a los jueces con los científicos, o a los científicos con los jueces, en lo que tiene que ver su labor. En esta labor complicada, ya de por sí, donde se preguntan cuando están ante un conflicto de intereses individual, de que si es posible efectivamente un conocimiento de la realidad. A ver, esto es un debate más que filosófico, ya roza hasta lo religioso, en esta cuestión de las distintas posturas de lo que es la realidad y la consecuente verdad de los hechos. ¿Podemos conocer la realidad tal cual es? En este aspecto, dentro de lo que es la filosofía del derecho, la filosofía jurídica, se han ensayado multiplicidad de versiones, multiplicidad de posiciones. Un ejemplo, dentro de lo que es la escuela procesalista del garantismo rosarina, como es el gran Adolfo Alvarado Belloso, quien él promulga una teoría general del proceso aplicable para todas y tiene una visión muy liberal de lo que tiene que ver las garantías, extremadamente liberal, pero a su vez muy partidario de la escuela de la exégesis, de la apreciación de la norma. Él refiere la realidad tal cual es, no la vamos a conocer. Y eso parte de razón tiene como punto de partida. La realidad tal cual es, no la vamos a conocer. Podemos llegar a conocer esbozos o distintas realidades según las manifestaciones, pero tal cual es, no por nuestra condición humana. Bueno, entonces a partir de ahí, ¿qué tipo de postura vamos a adoptar? Y en consecuencia, ¿qué tipo de posición adopta o debería adoptar un juez y particularmente un juez de trabajo? La segunda consigna es, ¿acaso la labor de resolución de conflictos no presupone la posibilidad de describir fielmente los hechos que ocurrieron y que generaron el conflicto? Esta es una derivación de la primer consigna. ¿Es posible conocer la realidad? Y a partir de ahí, ¿podemos describir fielmente los hechos como ocurrieron y que generaron o que dieron causa al conflicto? Vaya que son preguntas de índole existencial inclusive, y que muchas veces a los magistrados ponen en jaque en lo que tiene que ver su labor, ya que de no llegar a un adecuado conocimiento de los hechos como ocurrieron y que generaron el conflicto, su labor no sería la correcta. ¿Cuál es el objetivo de lo que me propongo con este trabajo? Esbozar como una especie de epistemología científico-judicial. Es decir, una suerte de teoría epistemológica del conocimiento judicial. Realizar reflexiones sobre el problema de la objetividad de los hechos, y acá viene el punto. Proponer las bases de una teoría del conocimiento para evitar yerro de los jueces a los fines de que su trabajo sea un poco más sólido. Y todo esto dentro de ¿qué? Dentro del campo del derecho del trabajo. Esta cuestión sobre la cual ya empezamos a abordar, ¿sobre qué tipo de hechos la vamos a empezar a abordar? Bueno, hay que hacer una distinción preliminar en lo que tiene que ver sobre cuál tipo de hechos vamos a realizar. En relación a los hechos podemos hablar de una doble apreciación, los denominados hechos individuales y los denominados hechos jurídicos. Hablar de hechos, genéricos. De hechos genéricos es cuando nos referimos al despido. El acto jurídico de despido, o los despidos, así en general, las renuncias. En cambio, cuando nos referimos a los hechos individuales, ya exorbitamos la categoría de general y nos vamos particularmente a la apreciación
concreta, individual y particular del hecho que nos involucra. Cuando hablamos de hechos individuales nos referimos a el despido de Pedro, la renuncia de Pablo, el reclamo de Juan, entre otros. Y es ahí, en los hechos individuales, donde nos vamos a centrar en lo que tiene que ver el análisis de la labor de los jueces, de lo que hacen y de lo que deben hacer, en relación al conflicto individual, al hecho individual. Ya porque la cuestión de los hechos genéricos quedaría como para analizar por ahí la actividad legislativa o de las normas que se deben dictar a futuro, lógicamente utilizando otro tipo de método. Entonces, el método por ahí utilizado va a ser el inductivo y no el deductivo. Sobre los hechos individuales, y en relación a la parte genérica también de la apreciación de los hechos, hay diferentes perspectivas. ¿Qué es lo que tiene que ver? En lo que tiene que ver cómo se conoce la cuestión o la diversidad de los hechos. Estas corrientes o estas perspectivas son el objetivismo pleno, es decir, la naturaleza, el mundo, los hechos, las personas, las conocemos tal cuales son. Esto es ingenuo. Partiendo de este tipo de lo que tiene que ver la ingenuidad, nosotros, o lo que propone, mejor dicho, el objetivismo pleno, es que la naturaleza se muestra tal cual como es. Y bien sabemos de que esto no es así. Esto es errado, ya que yo no puedo tapar el sol con la mano. Pero sabemos de que a donde estamos, bueno, un día como hoy, yo creo que el chango, si pone la mano, podría taparnos el sol a nosotros y en verdad no nos está tapando el sol. Lo que estaba haciendo, en verdad, es desde la perspectiva en donde se ve el ángulo donde nosotros apreciamos, nos está tapando la vista del sol, pero el sol sigue estando. Entonces, la naturaleza gusta esconderse, no es que la naturaleza se muestra tal cual como es. Entonces, el objetivismo pleno es esta posibilidad de poder conocer la realidad tal cual es. Esta posición la tenemos que dejar de lado. Después hay un otro extremo, que es el subjetivismo radical. Esto de que todo lo que se conoce es en uno, y no en lo que tiene que ver su parte de afuera. Su existencia está en cada uno de nosotros y no en sí mismo. La realidad es el mí. Por favor, si María Dolores podría apagar el micrófono, porque hay un inconveniente, no sé si Quimara le podés... Ahí está. En esta posibilidad de que el subjetivismo radical lo que marca es que la realidad la vamos a conocer o la realidad la va a marcar cada uno de los que aprecian la misma. Bueno, esto ya es escepticismo, por lo tanto, no habría un parámetro objetivo como para decir cuál es el parámetro común a seguir, lo cual generaría una imposibilidad de poder convivir, porque si yo digo de que una mesa es una silla y una silla es una mesa, radicalizando y subjetivizando todos los conceptos, no habría por ahí alguna cuestión esencial donde nos podamos prender, y esto yendo a la escala de valores sería terrible. ¿Qué es justo y qué no es justo? ¿Qué es bueno y qué no es malo? Según la apreciación individual de cada uno de los individuos. Y por último, en una especie de posición intermedia, está la corriente que es el objetivismo moderado. El objetivismo moderado, básicamente, ¿en qué consiste? El objetivismo moderado consiste en que la realidad se puede conocer, es así, pero considera que no todas las propiedades de la realidad son independientes del observador, pero otras sí, o que no siempre tenemos un acceso fiable al mundo. El objetivista moderado debe ser desconfiado, el juez debe ser desconfiado, el científico debe ser desconfiado, ya que debe poner los hechos
bajo sospecha y someterlos a un riguroso análisis para determinar en qué medidas son independientes y en qué medidas construcciones del observador, así como en qué casos podemos conocerlos con objetividad. Gran desafío que tienen los jueces en su labor de dar a cada uno lo suyo. Más aún en esta cuestión de lo que tiene que ver el derecho del trabajo y el sentido protectorio que debe brindársele al mismo. A partir de los hechos, habíamos manifestado de que vamos a trabajar sobre los denominados hechos individuales en una posición de un objetivismo moderado, es decir, sobre esos hechos que el juez del trabajo debe realizar su labor, va a tener una actitud desconfiada y va a ver cuáles son en cierto modo sus percepciones, desde ya que la labor se complica, ya que él no tiene una suerte de, o mejor dicho, una visión directa de que han ocurrido los hechos, sino que pasa por el filtro a través de lo que son, cómo le cuentan las partes a través de los escritos de demanda y de contestación de demanda. ¿Cómo son los hechos? ¿Cómo se conoce? Una nociología del conocimiento. El percibido, repito, solo parcialmente independiente del observador, porque por un lado está causado por el externo, pero por otro está condicionado por los órganos sensoriales del observador y las circunstancias en que tiene lugar la percepción. Imaginemos la apreciación de un hecho externo, el hecho percibido, de noche, que no es lo mismo cuando está de día, o con una iluminación correcta. Imaginémonos si percibimos un hecho cuando tenemos deficiencia en los órganos sensoriales, como puede ser alguna miopía, estrabismo, o si soy daltónico. Todo esto nos lleva a error. Y por último, que es el más importante, es el hecho interpretado. El proceso de conocimiento es el hecho externo impacta en la percepción y el hecho interpretado consiste en una construcción que realiza el observador, el juez, el científico, a partir de la información percibida y de un trasfondo de conceptos y recuerdos de experiencias previas. Todos los hechos externos y percibidos son susceptibles de ser interpretados y además de admitir varias interpretaciones. Y aquí es donde yace el quid de la cuestión. En el hecho interpretado y en las posibles diferentes interpretaciones que pueden llegar a haber en relación a determinados hechos. Por eso, ¿qué es lo que hace el juez del trabajo y qué es lo que debería hacer en relación al hecho interpretado? Como hoy manifesté, hay problemas en la percepción por nuestra misma condición humana. Surgen dudas acerca de si el hecho percibido refleja fielmente las propiedades del hecho exterior. Esto de que les hablaba, si soy daltónico,
si la percepción o por ahí, en cierto modo, la circunstancia no me brinda la apreciación de vida. Nuestras percepciones no son correctas. La percepción puede estar viciada por ilusiones o alucinaciones. Imaginémonos si consumimos algunas sustancias de que por ahí altere nuestro proceso cognitivo, lo que nos puede llevar a apreciar determinadas cuestiones que no son debidas. Las ilusiones, en cierto modo, cuando yo me represento algo que no se condice con lo que es. Hay problemas también en la interpretación, y acá es donde viene también el análisis que nos importa. Interpretación, ¿en qué consiste? Es cuando hemos clasificado un hecho percibido en alguna de nuestras categorías, en alguna clase de hechos. Repito, interpretar es cuando hemos clasificado un hecho percibido en algunas de nuestras categorías, en alguna clase de hechos. Es una especie de subsunción que requiere de categorías, creencias, experiencias previas, etc., adquiridas a lo largo de nuestro desarrollo dentro de una cultura que constituye el trasfondo. Básicamente, subsumir el hecho percibido en alguno de estos elementos que me da el trasfondo. Y es ahí donde depende del interpretador el trasfondo, que es el conjunto de conocimientos, de creencias, de formación que va a tener y que es lo que nos importa en esta temática. La verdadera problemática, ¿cuál sería? Surgen problemas de interpretación cuando no hay criterios claros que nos sirvan de guía, cuando hay criterios que entran en conflicto o cuando estos criterios no son compartidos. Vaya pues, si en lo que tiene que ver en nuestra materia, en lo que es la materia de derecho del trabajo, la problemática de que no hay criterios claros en cuestiones de que deben resolverse de determinada manera y terminan siendo resueltas de otra manera. Entonces aquí es donde efectivamente está la cuestión. ¿Y entonces qué hacemos? Si nosotros, vuelvo hacia atrás, manifestamos de que todos los hechos externos y percibidos son susceptibles de ser interpretados y además de admitir varias interpretaciones, y llegamos al punto de que hay problemas de interpretación porque los jueces o algunos jueces no tienen un trasfondo adecuado que consiste en el conjunto de conocimientos, creencias, experiencias previas, etc. Y lo que nos lleva a la problemática de que no hay conceptos claros, no hay criterios claros que nos sirvan de guía, o cuando estos entran en conflicto y cuando no son compartidos por ahí por la totalidad o la gran mayoría de la comunidad científica laboralista, ¿qué hacemos? Y entonces, ¿qué debemos hacer? ¿A qué herramientas debemos recurrir para lograr un trasfondo adecuado con criterios claros? Esta pregunta va tanto para el juez como para el abogado. ¿A qué herramientas debemos recurrir para lograr un trasfondo claro y adecuado a los efectos de tener un criterio lo más armónico posible? Un autor alemán, que es Joseph Esser, manifestó, exclamó: el centro de gravedad va desplazándose lentamente desde el sistema codificado a una casuística judicial orientada según principios. Repito, el centro de gravedad va desplazándose lentamente desde el sistema codificado a una casuística judicial orientada según principios. Cuando hablamos de principios, ¿a qué nos referimos? Haciendo un poco de historia. Desde la toma de la Bastilla, lo que fue la
la Revolución Francesa en 1789, si no me equivoco, el 14 de julio, creo que fue, corríjanme si no es así, de lo que fue la toma de la Bastilla, el juicio de Nuremberg, cuando se condena a los jerarcas nazis, el caso de los defensores tiradores del muro de Berlín. Hoy, hablar de principios es hablar de derechos humanos. No en esta idea de los principios generales del derecho decimonónica, con esta idea decimonónica del pacta sunt servanda, no. Hoy hablar de principios es hablar de derechos humanos. Y haciendo principiología, las herramientas sobre las cuales debemos trabajar los abogados, los jueces del trabajo, básicamente porque así nos indica nuestra norma fundamental. El preámbulo constitucional es una clara manifestación de principiología, donde refiere la mención e invocación de afianzar la justicia y a Dios como fuente de toda razón y justicia, los artículos 28 y 33, que tratan respectivamente sobre los principios positivizados y aquellas garantías que no lo están, aquellas garantías denominadas, ni hablar del artículo 75, inciso 22 y 24, mediante la incorporación de los tratados de derechos humanos, y específicamente el derecho al trabajo y la protección de éste en condiciones dignas, conforme a los artículos 14 y 14 bis de nuestra Constitución. Tenemos herramientas de sobra en nuestra cúspide normativa como para brindar al juez, y el juez debe tener presente esto en toda su actividad, la principiología. Es decir, hoy hablar de principios es hablar de derechos humanos. El Código Civil, los artículos 1, 2 y 3, cuando habla de las fuentes y aplicación, el Código Civil y Comercial, los casos de este código rige, deben ser resueltos según las leyes que resulten aplicables conforme con la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos en lo que la República sea parte. Aplicación habla, como fuente de aplicación, artículo 2, interpretación. La ley debe ser interpretada teniendo en cuenta las palabras, finalidad de las leyes análogas, las disposiciones que surgen de los tratados sobre los derechos humanos, los principios y los valores jurídicos de modo coherente con todo el ordenamiento. Y el último artículo, que para mí es muy determinante, deber de resolver. El juez debe resolver los asuntos que sean sometidos a su jurisdicción mediante una decisión razonablemente fundada. Ahora bien, respecto de estos primeros 3 artículos, hay una suerte de una doble apreciación normativa de estos. Podemos hacer una interpretación o apreciación individual de cada una. El primero refiere a la fuente de aplicación, el segundo a cómo interpretar, y el tercero en un mandato después. O bien en un sentido coherente o armónico, donde el tercero sería una consecuencia del primer y del segundo artículo. ¿Qué es lo que me estaría diciendo en este sentido el legislador civil y comercial? El juez debe resolver los asuntos que sean sometidos a su jurisdicción mediante una decisión razonablemente fundada. Yo debo considerar los artículos 1 y 2, ya que si el juez no resuelve considerando los artículos 1 y 2 donde manda aplicar los tratados de derechos humanos en que la República es parte, y donde manda interpretar los tratados sobre derechos humanos, los principios y los valores jurídicos de un modo coherente, no sería una decisión razonablemente fundada. Esta es una tesis interpretativa protectoria perfectamente aplicable al derecho del trabajo. Si una decisión judicial no contiene mención y apreciación sobre los derechos humanos, obviamente, laborales,
en clave laboral o en modo laboral, no sería razonable. Y si no es razonable, ¿qué sería? Como consecuencia, arbitraria. Dentro de esta cuestión de los análisis normativos que estamos viendo, otra herramienta que también debemos tener presente para lograr un criterio claro y adecuado es lo que prescribe el artículo 4 de la Ley de Contrato de Trabajo cuando da el concepto de trabajo. El contrato de trabajo tiene como principal objeto la actividad productiva y creadora del hombre en sí. Solo después, repito, solo después ha de entenderse que media entre las partes una relación de intercambio y un fin económico en cuanto se disciplina por esta ley. Esto es cristianismo puro. ¿A qué refiere? Como principal objeto la actividad productiva y creadora del hombre en sí, una visión clásica de que lo que en cierto modo complementa el desarrollo de la felicidad del ser humano es poder desarrollar sus capacidades. Es que el hombre debe ser visto como tal, íntegramente en su dignidad, como principal objeto de la actividad productiva y creadora del hombre en sí es el trabajo. Después vamos a entrar a ver el intercambio de prestaciones y el fin económico por lo cual se vela. Pero lo principal es proteger, es ser intuitivo respecto del trabajador por su condición humana. Los principios del derecho laboral, otra herramienta determinante. Acá se ha planteado una gran cuestión, lo que tiene que ver en el foro de debate, en FOFETRA, sobre que algunas posiciones, hay una obra muy clásica del extinto maestro Américo Pla Rodríguez, que se llama Los Principios del Derecho del Trabajo, que data desde 1981-82, y la última edición salió en el año 1998 en Argentina por Editorial de Palma, de que si esta obra ha quedado superada, bueno, alguno ha dicho que ha quedado superada, a mí me parece que no es así, hasta roza lo irrespetuoso. Los principios del derecho laboral no han quedado superados por los derechos humanos laborales en clave o en modo laboral, sino que coayudan, es decir, que trabajan operativamente de un modo complementario a los derechos humanos. Y también se complementan y no son herramientas que se excluyen una respecto de la otra, sino que le dan mayor robustez, le dan mayor operatividad. Otra gran cuestión que hay que tener presente es que la clásica definición o conceptualización de que cuál es la función de los principios en esta idea de que, bueno, ayudan a crear normas, ayudan a interpretar normas y subsidiariamente se aplican cuando hay lagunas legales, esto ha quedado superado, ya que los principios, más aún considerando de que son derechos humanos y también considerando de que coayudan a los derechos humanos, tienen una primera función normativa y no una función subsidiaria o supletoria para los casos en que no haya norma o existan lagunas normativas. Esto es un claro avance de estas ideas protectorias o estas tesis progresistas que necesariamente un juez del trabajo debe tener presente y que necesariamente un abogado laboralista debe invocar constantemente. Algunos principios esenciales de nuestra rama, el protectorio, lógicamente, el artículo 14 bis, el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, y nótense algo, las que asegurarán, refiere, no las que tenderán o irán hacia no, las que asegurarán, en cierto modo como que está marcando un imperativo categórico del resultado y no de medio. Bueno, el principio de irrenunciabilidad del derecho laboral, manifestado en el artículo 12, de la Ley de Contrato de Trabajo, son nulos y sin valor. Todo acuerdo por el cual, bueno,
se rebajen los derechos de los trabajadores, que hoy por hoy tiene el piso en lo que tiene que ver la negociación individual, es decir, el acuerdo de partes, el principio de progresividad. Hasta no hace un tiempo no se consideraba como un principio extremadamente, o mejor dicho, plenamente operativo como tal, sino como una suerte de faro a tener en cuenta dentro de lo que era el derecho internacional y con una trascendencia dentro del derecho interno, pero a nivel general, para el órgano legislativo, pero no para una apreciación específica y resolución dentro de un caso concreto. Cuestión que la Corte en el año 2003-2004, después de lo que fue Aquino, Bisotti, etcétera, de lo que vinieron después, le brindó plena operatividad a este principio como efectivamente un principio plenamente operativo y no ya como una idea genérica de que los estados deben entender dentro de sus posibilidades, como así lo destaca el maestro de Beali dentro de su Tratado de Derecho Laboral, que habla de la progresividad dentro de las posibilidades de que cada estado tenga, que consiste en tender hacia una mejora de los sistemas jurídicos tuitivos. Otro principio, el de ajeneidad de los riesgos, hoy por hoy en jaque. Bueno, acá hay varios de los presentes que pueden hablar de esta temática. El principio de ajenidad o ajeneidad, como les gusta hablar a los españoles, es un principio del derecho laboral, así lo destaca Pla Rodríguez en su clásica obra que hoy les acabo de mencionar, pero hoy en día muy en jaque con esta cuestión, como le gusta hablar a la doctora Fabier de parasubordinación, de poner en jaque de que si efectivamente son trabajadores o no son trabajadores con algunas figuras híbridas, como pueden ser los trabajadores de las apps, el teletrabajo que en su momento había marcado antes de este tipo de cuestión, si efectivamente eran independientes o no. Los profesionales, bastardeados hoy después de lo que fue el fallo de corte con Rica, entre otros, de que volver efectivamente a tener este criterio tradicional, protector e intuitivo del principio de ajenidad de los riesgos, de que no obstante de ser un trabajador calificado, tiene el derecho a reclamar por la figura de la dependencia laboral. Y otro, el principio de la indemnidad del trabajador, también bastardeado con esta cuestión de la higiene y seguridad, con este gran negocio de lo que tiene que ver la industria del no cumplimiento por parte del sector empresarial en lo que refiere a materia de higiene y seguridad y la prevención de los siniestros, sino que solo se trabaja mucho por parte de lo que es la parte consecuencial después de lo que ocurre el mismo, y se olvidan de la indemnidad del trabajador, no solo desde el punto de vista económico en lo que tiene que ver su faz salarial, sino también su salud, no solo de su faz de su salud estrictamente física, sino también psicológica, donde se está trabajando mucho a partir de lo que es la sanción. Ya veníamos con mucho trabajo por parte de grandes grupos laboralistas, pero ha sido un gran avance la ratificación del convenio 190 de OIT. Entonces, toda esta cuestión hacen, y nosotros debemos insistir como abogados y los jueces deben tener presente, a crear un trasfondo debidamente claro y adecuado para mejorar, es decir, lo que deben hacer los jueces. En materia de derecho procesal, esta cuestión de que si efectivamente el derecho procesal del trabajo es una rama autónoma o bien todavía depende de lo que nos puede brindar el derecho procesal civil. Bueno, lógicamente que el derecho procesal, a mi criterio, es una rama autónoma, pero se nutre, hay una interdependencia relativa, no absoluta, de lo que tiene que ver el derecho procesal civil y comercial, que es el que le brinda las herramientas, ni hablar en lo que tiene que ver en materia de tutela inhibitoria, con también las garantías del derecho constitucional a través del principio protectorio, en su versión instrumental, y también se nutre lo que tiene que ver con, hoy por hoy, con efectivamente los derechos humanos. Todo esto
ayuda o hay una interdependencia para crear un derecho procesal del trabajo. La cuestión procesal, bueno, ¿qué principios? Los tres más importantes que podemos desarrollar, podemos agregar otro más como es el de la tutela efectiva, la tutela judicial efectiva. Además de estos tres, los clásicos son el principio protectorio, el 14 bis en versión instrumental, que ya vamos a ver cuál es el rol del juez de lo que debe más o menos en su labor realizar, el principio de celeridad y economía procesal en versión procesal laboral. Recordemos que esto es un principio derivado del procedimiento civil y comercial, y lo que tiene que ver la gratuidad procesal real, no en esta cuestión de que, bueno, por ejemplo, en Entre Ríos tenemos la gratuidad, pero debemos recurrir al beneficio de litigar sin gasto, instituto propio del procedimiento civil y comercial, para que éste se extienda a lo que tiene que ver el posible beneficio de la condena en costas, donde hay una reducción proporcional si es condenado el trabajador. Y ya como para más o menos ir terminando, el activismo judicial, el derecho procesal tiene como dos grandes escuelas, el garantismo y el activismo. Dentro de lo que es el activismo judicial, o el activismo procesal, como su máximo referente, está el maestro Peirano, quien en cierto modo se postuló de que el activismo judicial propone una serie de postulados a los efectos de mejorar la actividad del juez. ¿Y en qué se basa esta idea del activismo judicial? Primero parte de la confianza de los jueces. Y acá me quiero detener en un punto. Según un gran procesalista, maestro italiano, que es Tarufo, hay dos tipos de jueces plenamente aplicables al derecho del trabajo. Los jueces dadores de paz social y los jueces dadores de justicia. Este pédigré dependerá de lo que hacen y lo que deben hacer. Los jueces dadores de paz social son aquellos que no tienen un compromiso efectivo con la causa a resolver, sino que lo que le interesa es resolver, brindando el valor seguridad a la sociedad. En cambio, los jueces dadores de justicia, refiere Tarufo, que lo toma Peirano, son aquellos de que tienen un compromiso individual con la causa y se preocupan con el dar a cada uno lo suyo. Vaya pues de que si esta distinción es plenamente aplicable al derecho del trabajo, donde vemos jueces que dan paz social, que se ven por lo colectivo preocupado en cierto modo, o por el tema de lo que es si hay jueces efectivamente dadores de justicia, que tienen un compromiso en brindarle el pan al trabajador, recordemos la calidad alimentaria del crédito laboral, en el reconocimiento de sus derechos cuando es peticionado ante las autoridades judiciales. ¿Qué es lo que propone además el activismo judicial que confía en los jueces? Innovan la creación de nuevas técnicas jurídicas, esta idea de lo que tiene que ver el proceso monitorio, las medidas autosatisfactivas, son herramientas técnicas jurídicas proclamadas por el activismo judicial. También proclama la positivización y reglamentación legal de innovaciones procesales, un posible dinamismo y apertura a la evolución de conceptos que se desarrollan, su finalidad es la adecuada y justa composición de la litis, proponen una lectura distinta de la norma fundamental, lógicamente esto en claro, no caer en un garantismo extremo, y no brindar una adecuada respuesta a aquel justiciable que pide por la protección y el reconocimiento de sus derechos. Y el sujeto determinante es el juez, en donde se concentra la facultad de poder dictar oficiosamente pruebas o medidas para mejor proveer, pero no solamente se quedan dichas atribuciones, sino que vas más profundo aún. Bueno, como conclusión, mi intención ha sido poder brindar un poco, un granito más de arena
a lo que tiene que ver la herramienta de lo que vienen realizando los jueces y lo que venimos realizando nosotros los abogados, de que no es tan simple por ahí encontrarnos con algunas situaciones claras, con criterios claros, por estos problemas de interpretación. Entonces siempre nosotros debemos velar por brindar herramientas adecuadas y más aún acorde con lo que tiene que ver desde el derecho del trabajo, para lograr un derecho del trabajo más protectorio y más justo. A partir de ahí me quiero retirar con una frase de Rodolfo Vigo que me parece muy interesante, donde refiere: la juridicidad de las normas y principios depende de su justicia, y en consecuencia es desde la justicia que cabe asumir la función conformadora de los juristas. Bueno, muchas gracias y me pongo a disposición de ustedes para lo que tiene que ver la apreciación de si hay alguna pregunta o algo para responder. Bueno, excelente, Juan, realmente maravilloso. Me quedaba pensando con esta, qué importante esto que decía de los jueces dadores de la paz social y los jueces de la justicia. Qué interesante esto que rescatabas, ¿no? Al final de tu exposición, amén de toda la relación que hiciste con el artículo 1 y el 3 del Código Civil y Comercial, que es muy interesante porque tiene mucho que ver con la doctrina de la arbitrariedad, que también hablaste, ahí que tocaste tangencialmente. Muy interesante. Y mientras que esperamos que nuestros queridos amigos y amigas vayan pensando alguna pregunta o alguna inquietud o reflexión que quieran compartir, yo me parecía que podía ser interesante, vos decime si te parece explayarte un poquito y decir algo más, cómo juega entonces con esto que hablábamos y con esto que hablabas de este tipo de juez y de todo este razonamiento que se tiene que hacer y cómo, para qué lado se encuentra, y sobre todo el juez laboral, cómo juega entonces la seguridad jurídica, ¿no? La justicia social, y si hay cabida para el derecho natural, ¿no? A ver, calculo que la consigna viene con esta idea de que si el juez dador de paz social o el juez dador de justicia, Claro. y es como una discusión dentro de lo que es la filosofía del derecho, de que si debemos velar por una seguridad jurídica. Esto el maestro Vigo lo trata muy interesante en el libro de argumentación jurídica de Rubinsal, donde hay distintas visiones. Bueno, primero, ¿en qué consiste? ¿Es un valor la seguridad jurídica? Sí, es un valor la seguridad jurídica, es verdad, en una sociedad es un valor. Ahora bien, ¿debe primar la seguridad jurídica por encima de la justicia? Y ahí es donde está por ahí la dicotomía en algunas cuestiones, y es en el rol de que por ahí, a mi criterio, los jueces se ponen más preocupados por resolver el inconveniente y no tenga una trascendencia social, que brindarle en cierto modo una respuesta adecuada acorde a los cánones o valores de justicia. Si hay un valor de seguridad jurídica sobre el cual debemos velar, debe ir con un mínimo estándar de justicia. ¿Está? En este aspecto. ¿Dónde lo veo yo en este sentido? Bueno, en esta discusión que creo que la hemos tenido tanto en el Foro Federal como también en el GETS. ¿Existe una dogmática del derecho al trabajo o no existe? Parece que nosotros como laboralistas le tenemos miedo por ahí a la palabra dogma, que le damos como en un sentido religioso, que no podemos discutir, y no es así. Por ahí los penalistas en este aspecto son más claros y utilizan la palabra dogma. Hay, si recuerdas, Daniela, cuando el profesor Antonio Bailós dijo, hay un núcleo irreductible sobre el cual no podemos disponer. Bueno, el núcleo irreductible, o en palabras del ex juez Baltasar Garzón, un coto vedado sobre el cual no se puede disponer. Y a partir de ahí yo creo de que la justicia social es algo que debemos tener presente. La discusión con seguridad jurídica está efectivamente, debemos ir orientados a una seguridad jurídica, pero con justicia, y dentro del derecho al trabajo, con justicia social. A mí me gusta terminar las demandas no con será justicia o por ser justo. Yo termino con justicia social. Por ahí algunos me preguntan, ¿y esto? Bueno, me gusta considero que es un principio del derecho laboral y que debemos hacer hincapié en este aspecto. Dentro de la justicia social, bueno, ¿qué es la justicia social? Este triángulo que habíamos estudiado en teoría general del derecho, en introducción al derecho, en Derecho Civil 1,
de que la clasificación aristotélica de la justicia legal, que es la que viene desde el Estado, desde el gobierno para con los ciudadanos, la justicia distributiva, la justicia conmutativa y la justicia legal. Bueno, la justicia social es un poco más que esto, es tratar en cierto modo de brindar a los grandes grupos o a la población el mayor reconocimiento de lo que tiene que ver en el acceso de los bienes jurídicos necesarios para lograr el logro de una vida humana digna en consideración. Esta cuestión del derecho natural, bueno, a ver, capaz que algunos no van a estar de acuerdo. Te saludo, Claudia, ¿cómo estás? Que no te había visto hoy. Yo soy naturalista clásico, tengo una formación de naturalista clásico, por eso me gusta mucho Vigo en este aspecto, porque comulgo sus ideas y coincido con él. Es más, tengo un vínculo mínimo, pero puedo dialogar con él mucho este tipo de cuestiones. Creo que la cuestión del derecho natural hoy se puso en boga nuevamente con este conflicto que hubo acá en tierras litoraleñas, que lo han tomado algunos, donde dijo una de las perjudicadas, a mí me corresponde por herencia y por derecho natural. El viejo Código Civil ya hablaba de que, bueno, si las obligaciones no son pagas, se pueden extinguir por el tiempo, pero quedarán vivas como obligación natural. Recuerdo en este aspecto la gran discusión de que hubo respecto en el enjuiciamiento a los jerarcas nazis en el juicio de Nuremberg, de que si efectivamente lo que ellos hacían estaba avalado o no por una norma, y una de las defensas fue, nosotros tenemos nuestra norma y esto es derecho, bueno, esto no es derecho. Entonces ahí donde se produjo aquel conocido quiebre de que no todo lo que está escrito es derecho. Recuerdo por ahí esta cuestión, Pachi Guibur, donde escribe un artículo, bueno, los jus naturalistas ganaron la batalla. ¿Y ahora qué? Con esta idea de que ¿qué son esto de los derechos humanos? Cuando los positivistas fueron a buscar este tipo de cuestión, ¿qué es esto de derecho humano? Y fueron a la biblioteca, le dijeron, señores, ya los libros se los llevaron los jus naturalistas, y ahí está resuelta la cuestión. Es lo que se le debe al hombre por su condición de tal, y listo, dentro de su máxima escala de grado ontológico, la perfección no en el sentido estricto de la palabra, sino que en grado de perfección de escala de valores es lo que más se debe respetar. Y bueno, todo el desenlace de lo que por ahí viene derivado son viejas discusiones que el justnaturalismo clásico, a mi entender, ya lo tiene resuelto. Bueno, qué interesante, ¿no? La verdad que te cuento que tenés un montón de felicitaciones ahí en el chat, maravilloso, excelente, te están mandando saludos. Mira, nuestras amigas Raquel, Claudia, dice que van a copiar los escritos. Van a copiar los escritos esto de la justicia social. Ya hay gente ahí que se lleva la frase y la van a poner ahí en los escritos. Bueno, te quiero comentar que nuestro querido amigo Fassini quiere hacerte una pregunta, ya dejó de trotar, lo tenemos sentado allí, y está en perfectas condiciones para hacer una interrogación, una pregunta. También Claudio. ¿Claudio Aquino? Sí, bien. Entonces después le vamos a dar la palabra a Claudio Aquino. Enrique, ¿te querés desmutear y la decís verbalmente? Bueno, Dale. cómo no, Dani, muchas gracias. Felicitaciones, Freddy. Ahí, hola, hola. Sí, ahí sí, Chango, dale. Te escuchamos. ¿Escuchan? Sí, perfecto. Bueno, nosotros como jueces siempre tenemos que dictar sentencia. Y no siempre nos llegan las cosas, las pretensiones claramente fundadas y explicadas. Sabemos que, coincido, la sentencia debe ser fundada y es una derivación del derecho vigente aplicables a los hechos o cuestiones de la causa. Yo participo también de esa premisa de que el juez laboral
debe ser imparcial pero no neutral. Sabido es también que el principio de congruencia en el derecho laboral es un poco más elástico que en la parte civil, con lo cual nos permite movernos dentro de ciertos límites. Ahora bien, vos sabés que yo soy juez del trabajo en una ciudad que tiene 100.000 habitantes, donde abogados especialistas en derecho del trabajo los debo contar con los dedos de una mano y capaz que me sobran. Pero por una cuestión también de necesidad, porque en las ciudades chicas el abogado es el que le hace el desalojo a la vecina, es el que le hace la sucesión a la tía amiga de la madre, defiende al hijo del vecino que tuvo un accidente, hacen infinidad de cuestiones. Entonces, es lógico que cuando te lleguen cuestiones a resolver de esos abogados que no son expertos, el juez se encuentre con algunos problemas. Mi pregunta concreta es esta, Freddy. En pos del concepto de que el juez conoce el derecho y que ¿cuál es el límite dentro del cual o hasta el cual nos podemos mover nosotros para tratar de encuadrar la cuestión y más cuando sabemos que el trabajador tiene razón, pero que no ha sido bien planteada la cuestión? ¿Cuál es el límite dentro del cual nos debemos mover para no afectar el debido proceso y el derecho de defensa en juicio de la otra parte? ¿Se escuchó? Hola. ¿Se escuchó la pregunta? Sí, se escuchó perfecto. ¿Escuchaste, Juan? Bueno, Freddy, ahora te paso a vos filosofaste una hora. Pequeña pregunta, a ver. Se acaba de tirar una granada sí, y no, explotó. pero aparte yo te lo puedo responder eludiéndote y tiro la pelota afuera en jerga futbolística, donde te digo, vos me planteás sobre hechos generales, de que pueden ocurrir cuestiones concretas sobre hechos generales, y yo te tengo que decir, depende del caso concreto, pero no le voy a esquivar a la pelota y no la voy a tirar afuera. A ver, yo lo que creo es esto. Dentro del rol del juez del trabajo, de lo que hace, sin duda, Alvarado Belloso siempre a mí me gusta mucho, no coincido con sus postulados, pero me encanta leerlo y me encanta estudiarlo. Él refiere que el juez debe adoptar un rol imparcial, no ser parte, imparcial, no tener un interés, e independiente de cualquier otra cuestión, otro poder. La cuestión es esta. No sé cómo es, ¿vos estás en La Pampa? Chango, bueno, creo que es juez laboral en La Pampa. No sé. Sí. Sí, efectivamente, Juan. Bueno. Especialistas en derecho, no, hay muy pocos especialistas en derecho del trabajo o que se dediquen exclusivamente al derecho del trabajo. Bueno, entonces, Chango, de ahí viene la palabra, porque muchas veces me encuentro con cuestiones de que decir, bueno, acá rompo todo, ¿viste? Porque decir, ¿qué culpa tuvo el trabajador de que le tocó un abogado que no era experto, ¿viste? Bueno, tenemos que ir a capacitar allá, Chango, entonces, ¿no? Tenemos que ir, ya tenemos para ir a La Pampa. ¿Qué a lo que me refiero? Las legislaciones de los códigos instrumentales, no sé cómo será en la provincia de La Pampa, no lo tengo presente ahora, pero generalmente tienen en consideración de que el juez del trabajo debe ejercer un rol protectorio, y esto implica analizar un análisis previo de la demanda, de que si hay alguna subsanación que hay que corregir. Por ejemplo, no están adecuadamente realizadas las liquidaciones, no hay un claro desarrollo concreto y preciso de los hechos, no en cierto modo se encuentra aclarada por ahí la pretensión de lo que pretende. Eso por una parte. Creo que ese rol debe ser bien realizado por parte del magistrado laboral. En esta cuestión de tener una visión protectora y efectivamente en el rol que debe asumir dentro de lo que es el activismo procesal o el activismo judicial. Ahora bien, dentro de esto
no implica de que le va a decir, amplíe la demanda, porque no intimó adecuadamente a que le entreguen el certificado del artículo 80 del ST, o no intimó efectivamente a que le paguen las indemnizaciones consecuencia de despido para que proceda el artículo 2 de la 25323. Me parece que pasa por ahí. Hay como una especie de estándar mínimo de que el rol, del juez laboral debe asumir en protección. Y después, bueno, la gran falencia que tenemos en materia de capacitación, esto pasa en toda la Argentina por una cuestión simple de que los abogados, muchos terminan siendo todólogos y no es especialista en lo que es la rama, y después, en cierto modo, se ve el resultado en lo que es la producción de la demanda. ¿Cuándo se empezó a ejercer básicamente más derecho laboral en Argentina? Por ejemplo, acá, lo que pasó en Entre Ríos y en grandes provincias como la nuestra, cuando apareció la 24013. Antes los laboralistas eran pocos, cuando empezaron a aparecer las multas y las duplicaciones de las indemnizaciones por la 24013, empezaron a haber un poco más de abogados que empezaron a interiorizarse más un poco por el derecho laboral. Lo mismo ocurrió por la crisis del 2001, con la 25561 y la duplicación de las indemnizaciones consecuencia de despido. No me acuerdo si era el artículo 16. Raquel, ¿era la duplicación del artículo 16 de la 25561? No me acuerdo si. Bueno, todavía no era recibido, pero ya estaba bastante inquieto yo por este tipo de normativa. Entonces me parece que, a ver, la respuesta es esa, Chango. El rol del juez, donde puede tratar de torcer por ahí la distorsión que presenta una mala redacción, una mala petición, pero ya tratar de requerir otro tipo de elementos más, me parece ya que se está excediendo en lo que tiene que ver las facultades. Bueno, muy bien, ¿no? Qué temática y qué problemática, ¿no? Porque yo sé que seguramente Chango debe estar preocupado por la posibilidad de la incongruencia, ¿no es cierto? Y de andar dando más de lo que pidieron, y eso genere una revocación de sentencia, ¿no? No, pero aparte está hasta la posibilidad de una mala praxis profesional. Claro, tal cual. Bueno, para que tenés más preguntas. Claudio Aquino, no sé si no lo veo en pantalla. Ahí está. Acá estoy. Muy bien, Bueno, la palabra la tenés. Ya estoy, ¿me escuchan? Sí, Claudio. Perfecto. Bueno, en primer lugar, felicitarlos a los dos, querido Alfredo, porque él sabe bien que hemos compartido trabajo juntos y tenemos un denominador común, más allá de opiniones plurales, de cómo concebir el derecho, que es el tema de la nociología y de la evidente e indispensable aplicación de la filosofía del derecho al derecho del trabajo. Me parece importantísimo todo lo que nos dijiste y compartiste con nosotros. Y a la gran moderadora, que siempre es un lujo escuchar sus acotaciones, sus añadiduras, de tal tinte jurídico tan importante y social también. Una pregunta concreta que por ahí no tiene tanto que ver con la labor inicial de los jueces, sino con los funcionarios públicos. Vos y yo conocemos bastante de derecho colectivo, y a propósito de esta distinción que yo comparto plenamente contigo, entre aquellos que tienen que decidir conflictos, inclinándose más hacia la paz social o a la seguridad jurídica, ¿qué pensás vos del tema de los acuerdos del artículo 223 bis, tan polémicos a la hora de tener que ser homologados, si la seguridad jurídica en base a los acuerdos marcos por las consecuencias nefastas de esta pandemia planetaria, o prima o debería primar más el consentimiento de los trabajadores cuando lo que está en juego es la merma de sus salarios? ¿Qué opinión tenés vos aplicando los principios que brillantemente expusiste? Yo esto lo expuse, que me valió el diferendo con Pablo Topet, asesor del Ministerio de Trabajo o del Ministro de Trabajo de la Nación,
Lo sé. Donde, a ver, el 223 bis es una norma que nace, por eso es bis, en los 90. El 223 bis es una norma de los 90. Ya nos está marcando por ahí el trasfondo legislativo. A partir de ahí, particularmente no sobre el 223 bis, sino sobre el 3 del 329, el 487 y los decretos sucesivos posteriores. Yo considero de que es una norma que afecta gravemente el núcleo irreductible de lo que veníamos hablando hoy, de lo que considero que es la dogmática del derecho laboral. Me suena a que un trabajador en tiempo de crisis, donde es el primero que se ve afectado por la inflación, por la falta de trabajo, por el aumento de cosas, que pueda sobrevivir y que a su vez ceda parte de su ingreso familiar, a mí me huele a cuento, o mejor dicho, me huele a humo de no buen derecho. Partiendo desde ese punto de vista, supongamos de que no es así, o de que efectivamente no hay una suerte de ilegalidad manifiesta en otra perspectiva, me recuerda a lo que es la vieja discusión, que vos te acordás muy bien, Claudio, del artículo 12, donde en las posiciones de la fuente, que era trascendente en este aspecto de que era nulo, de nulidad absoluta, estaba como en una suerte de posición intermedia, ya en una herramienta, en una visión procesal, el gran Adrián Goldín, donde dice, esto me suena a que hay un vicio de lesión subjetiva. Es decir, sí, de que por necesidad, me suena raro de que un trabajador vaya a firmar un acuerdo a la baja. Está en este tipo de situación. Y después, bueno, los vicios que puede llegar a tener un acuerdo marco y de que un trabajador brinde el ok o que le descuenten ahí, que exprese, fueron, en cierto modo, el Ministerio de Trabajo aprobando los procedimientos preventivos de empresa en crisis, cuando estos sí llevaban meses, y los aprueba de modo express. Y también la idea, a ver, recordemos lo que decía el artículo 2 del Código Civil, donde en esta cuestión de que cómo se debería aplicar la ley, o mejor dicho, interpretarla, donde dice interpretación, la ley debe ser interpretada teniendo en cuenta las palabras, sus finalidades, las leyes análogas y las disposiciones que surgen. Las finalidades de la ley no es la misma que la finalidad del legislador. La finalidad del legislador es una y la finalidad de la ley es otra. Separemos al creador de lo creado. ¿A qué es lo que voy? El 329, el artículo 3º, la idea es prohibir despido. La idea es suspender, de que no, prohibir la suspensión. Y acá viene la válvula de escape, salvo de los acuerdos que se celebren acorde con el 223 sí de la LST. A mi criterio, la regla es la no despido y no suspensión. Y la válvula de escape, muy excepcionalísima, los acuerdos del 223 bis. Pero desde la fecha, para mí, anterior a la entrada en vigencia de este decreto, son válidos los acuerdos. Los posteriores no, pero esta es mi visión y es mi interpretación. Que van a ser válidos los acuerdos que ingresen, los anteriores no, creo que era el 30 de marzo, si no me equivoco, la fecha de entrada en vigencia el 329, después lógicamente esto se fue prorrogando, sí. ¿Y qué es lo que voy? La excepción era de que los acuerdos sean minúsculos, o sea, sean pocos, pero en verdad hubo una catarata de acuerdos donde rebajan jornadas, donde rebajan salario, entonces la excepción terminó siendo la regla, y la regla terminó siendo la excepción. A partir de ahí me suena como el reino del revés. No me parece lógico apreciar una disminución de salarios como elemento esencial del contrato de trabajo. Está bien, es bilateral, pero esa voluntad no se encuentra viciada por esta idea de que tenemos una estabilidad precaria, o mejor dicho, una protección contra el despido arbitrario, en nuestro sistema, y a partir de ahí me hace ruido la validez de este tipo de acuerdos. Para mí no son válidos.
Perfecto. Bueno, me alegra mucho que la pregunta haya servido para atravesar exactamente, me parece, de una manera muy gráfica, muy elocuente, Freddy, todo lo que llevas dicho en la tarde de hoy. Así que creo que te comprendimos perfectamente y acá tenemos una aplicación muy práctica de lo que vos bien hablaste del significado, de la hermenéutica principiológica. Este es un ejemplo y por eso es tan polémico. Muy bien. Claro Gracias, que Claudia. sí. Gracias. No, qué interesante, ¿no? Realmente esto se está poniendo maravilloso. Fíjate que acá, a raíz de esta pregunta tan certera que ha hecho nuestro querido amigo Claudio Aquino, ha despertado la inquietud de ahí de algunos oyentes que tenemos, porque, por ejemplo, Marta dice que en este contexto al empleador se le impidió suspender por fuerza mayor que permite la suspensión sin pagar nada de salario, y es por ello que ante esta situación pregunto, ¿el artículo 223 bis no sería un beneficio para el trabajador? No Bueno, es una negociación a la baja. Bueno, las interpretaciones, ¿no? a ver, es una pregunta que realiza ella. Uh-huh. La visión, como la doctora Fabián le gusta, una visión holística, ¿no? Una visión holística de la temática. Yo No no me he quiero, arado en el mar. no me quiero quedar con la foto, no me quiero quedar con la foto de después del 12 de marzo del 260, ni con el 19 de marzo del 290. Yo me quiero quedar con la película completa, desde 1957, que es la sanción del artículo 14 bis. Si nosotros agarramos y decimos de que el trabajador debe ser quien tolere esta crisis, me parece que estamos errados. ¿Por qué? Porque él es el que más necesita y él es el sujeto de tutela preferencial. Por lo tanto, no me parece de que él sea la herramienta de costo de este tipo de crisis mediante el acuerdo que le baja la remuneración. Ahora bien, ¿me quedo con esa foto o veo toda la película desde 1957? 14 bis, colaboración en la dirección con control en la producción, participación en las ganancias de las empresas. A la fecha, de un 100% de los trabajadores, ¿cuáles son los que reparten ganancias? Se me vienen algunos ejemplos, por ejemplo, acá en Entre Ríos, trabajadores de ente recaudador que llegan a un fin de año y el objetivo reparten algunos supuestos particulares, algunos programas de propiedad participada. Bueno, si estaría Duarte te daría un ejemplo de que había un fallo de corte de que cómo había sido. Y con esta idea de que las cláusulas constitucionales son de naturaleza operativa y programática y por lo tanto necesitan de un acuerdo, perdón, de una norma que legisle cómo realizar una ley ordinaria del Congreso para hacerla operativa, los trabajadores quedan en una suerte de limbo jurídico de lo que es lo que sucede respecto de las ganancias desde 1957 a la fecha. En 2010 o 2011 fue que el gran Héctor Recalde había propuesto esta idea de repartir ganancias mediante la sanción de una ley en el Congreso, que había tomado como fuente la ley de participación en las ganancias de México. ¿Y qué pasó? Después no pasó nada, ni siquiera se fue de tablas, y ahora sí, pero cuando hay que repartir pérdidas, los trabajadores deben estar. No me parece justo, ni individual, ni colectiva, ni socialmente justo, de que en estos momentos los trabajadores participen en las pérdidas. Por eso a mí cuando en este artículo que referencié este trabajo, había dicho que para mí es una manifestación de la privatización de las ganancias y la socialización de las pérdidas en este aspecto. A mí no me parece correcto. Ahora bien, no digo que tenga la verdad absoluta en esto, ni que por ahí no admita otro tipo de visión, ni que digan que los demás están equivocados. Es mi visión.
Bueno, obviamente, ¿no es cierto? Esto tiene muchas aristas y evidentemente las cosas cambiarían, las cosas cambian por el transcurso también del tiempo, porque nadie se imagina que la pandemia, cuando nos la dictaron al principio de año, iba a durar hasta este momento. Entonces también las posiciones también pueden irse cambiando y modificándose porque el tiempo va pasando y va marcando todavía más la precariedad y la vulnerabilidad que se está viendo. Juan, no sé si querés que, bueno, se han metido mucho en el chat, están muy a full con la temática disparadora, nuestro amigo Claudio, que puso un cartel y se fue, se lo hizo, una bomba y dijo chao. Volvió. Chao. No me fui nada, Puca, no me fui. Se me está acabando la batería. La amiga Eso Raquel se está sí. desmayando porque sabe muy bien lo que yo estoy diciendo. Tiró una granada No. y se fue. Y nos dejó ahí, bueno, Belén se mata de risa, no sé, Belén. Ahí, ¿qué les digo? Realmente, obviamente, vamos para resumir un poco, porque si no, pobre Juan, lo vamos a matar con todas esas preguntas que están ahí en el comentarios, más bien comentarios y cosas que se están dando en el chat. Bueno, que se van saliendo un poco de la temática que nos convocó nuestro amigo Juan, y bueno, y en la tarea ardua que van a tener los jueces para decidir sobre estas cosas, y que ya van decidiendo sobre estas temáticas como las reinstalaciones por el caso de los despidos prohibidos, bueno, de toda esta temática que vamos sufriendo con el paso del tiempo. Obviamente la duración de la pandemia nos ha sorprendido a todos y a todas, y evidentemente va cambiando el panorama social, ¿no es cierto? Pero lo que sí va y es constante es acentuando la vulnerabilidad y la situación realmente apremiante que están sufriendo la mayor parte de los argentinos y argentinas, ¿no? Que no están pudiendo llevar el pan a la mesa. Bueno, Juan, no sé si querés agregar algo más, algo que te hubiera interesado decir y no te hemos podido preguntar. No, básicamente uno de los supuestos concretos en este aspecto de las manifestaciones de lo que deberían realizar los jueces del trabajo en tener estos criterios por ahí protectorios a partir de los derechos humanos, la principiología, las herramientas de valores de protección a la dignidad del trabajador. Por ejemplo, otro ejemplo es en el supuesto de las horas suplementarias. Claro. Esta idea del reclamo de las horas suplementarias, mal llamadas extraordinarias, como de exigir un plus o un prius al trabajador que le acredite de modo fehaciente, certero, indubitado, y que los testigos no bastan, o que no consideran en la posición de nuestro amigo, bien recordado Capón, que el artículo 55, perdón, el artículo 52, en el requisito H o I, donde refiere otros elementos más, podrían estar asentados también el tema de las horas suplementarias, y que si no está debidamente aceptado o llevado, sería operativo el artículo 55, la jurisprudencia en eso tiene una gran deuda, donde de un 100% el 90% de los trabajadores lo pierde, a lo que son el reclamo de las horas suplementarias, y termina siendo un gran negocio, porque el horario de mercado de la hora suplementaria es mucho menor, el empleador no paga aportes, no realiza contribuciones, y encima el trabajador las reclama, las pierde y tiene que pagar las costas. Todo lo que esto implica, también el tema de la acreditación, que todavía, más aún en el interior, en materia de reclamos por daños, en lo que tiene que ver la indemnización, la reparación plena de los siniestros laborales, los criterios en materia probatoria terminan siendo bastante rígidos todavía por parte de los jueces en la apreciación, no se admite, todavía están con la reticencia de admitir la teoría de las cargas dinámicas probatorias, o aquel que esté en mejores condiciones de probarla, en una cuestión en eso, o el ser bastante reticentes en el reconocimiento de lo que es el daño moral, con una tarifa muy baja, todo este tipo de cuestiones que hacen a casos concretos sobre los cuales debemos trabajar, la problemática también de la acreditación de lo que es el hostigamiento laboral, con esta idea de que hay elementos y poner en cabeza del trabajador cuando él no está en mejores condiciones, y a partir, bueno, el convenio 190 va a ayudar mucho, y la recomendación también del 190 va a ayudar mucho también a realizar mejores labores protectorias en este aspecto. Aquí hay muchos supuestos de casos concretos sobre los cuales debemos trabajar, de lo que se hace y de lo que se debería
realizar. Claro, la verdad que sí. No, excelente, realmente. Mira, mientras tanto el chat está que vuela, obviamente con un montón de acotaciones, y quiero leer una de Guillermo Tercepiachán, porque me parece muy interesante, porque se armó todo un debate a la par de estas consideraciones que también respondías vos a nuestro amigo Claudio Aquino, que dice que en principio, el principio de la pandemia demostró que son los trabajadores que crean la riqueza, y como dijo Freddy, desde 1957 no les reparten la riqueza que crean, solo pagan un precio, ¿no? Y acá todos reconocieron que toda esta temática es una interesante controversia, que debería hacerse algún seminario, alguna nueva propuesta, así que Freddy, te están tirando ahí, Juan, Vamos a hacer. por acá dice Freddy, yo te digo Juan, ¿viste? Sí, Estamos hablando no de hay la misma problema, persona. estamos lo mismo. Vamos a hacer una actividad y vamos a invitar. Bien. Y bueno, y Chango, que está recolectando especialistas en derecho del trabajo, que se los va a llevar a la pauta. Escúchame. Dando datos y nota. No, me hicieron preguntas ahí en el chat y las contesté. Y le digo, yo aplico esto. Después, muchas veces también tengo una cámara multifueros, claro, que quizás tenga una visión empresarial del derecho laboral, que por ahí no comparte. claro. Obviamente Una es muy pregunta, Freddy. que Sí, te revise tu sentencia jueces del ámbito civil y comercial. ¿No? Eso Sí, bastante. Bueno, sí. tienen que No, romper esquemas mentales y bueno, no están acostumbrados. ¿Querías hacer otra pregunta, Chan? no, sí, una última acotación y a ver qué, Freddy, qué pensaba con ese razonamiento filosófico Se nos corta un poquito. nos corta Chango. tan interesante Ahí está. los daños colaterales de la sentencia. Sí, me escuchan. Tengo acá la internet, es como en todos lados, anda bastante mal. ¿Me escuchan? Sí, ahí Ahora sí. sí. Bueno, el tema de los daños colaterales que muchas veces tenemos que ver los jueces, que respecto de cuando fallamos en una cuestión, que por ahí beneficia a un trabajador, pero termina perjudicando a muchos otros. ¿Cómo pensás que lo tenemos que sopesar eso? Bueno, sin duda de que es una gran cuestión dentro de lo que es el ejercicio de la magistratura, el efecto que tiene una sentencia en este aspecto. Ahora bien, vos te has encontrado también con la parte inversa, donde le reconocen al trabajador y de la noche a la mañana la empresa no está, no tiene bienes, no tiene nada, o vienen y se concursan, o posteriormente quiebra y el derecho falencial te lleva todo y andás a ver cuándo vas a cobrar. A ver, yo creo que el rol del juez laboral en esta cuestión de tratar de evitar, me acuerdo mucho, que se lo extraña, evidentemente se lo extraña, que es al Gaby Tosto, él hablaba de esta idea de que muchas veces nosotros velamos dentro de lo que es el ejercicio profesional porque las partes acuerden y no quedarnos con esta idea de lo que es la sentencia cuadro. ¿Cuál es? Tengo la mejor de la sentencia y después resulta ser, mirá lo que gané, miles o cientos de miles o millones de pesos, y después a quién le reclamo. No tendría Tantas veces se lo una... repito a los trabajadores en las audiencias de conciliaciones. Exactamente, exactamente. No tengo una respuesta clara como para decir que en este aspecto, hasta tal vez pasa también por una cuestión humana, inclusive, de que más vale pájaro en mano que 100 volando, pero estos son los riesgos que implica vivir en un derecho capitalista como el que tenemos, en esta idea capitalista, porque nosotros tenemos un derecho donde es 100% capitalista. Ante un despido, el despido es eficaz, es un acto ilícito, no es como considero, como dice la Corte en Vallejos, de que es un derecho, como decía Herrera en el Tratado de Antonio Vázquez de Alar de 1982, de que en Argentina hay un derecho a despedir. Para mí no hay un derecho, es un acto ilícito, un ilícito contractual, pero que posee consecuencias, pero esta cuestión de que hago el daño y después pago. Esto es lo que en cierto modo también hace ruido desde esta perspectiva. El típico derecho capitalista manifestado en las medidas cautelares, el periculum in mora, el fumus bonis iuris y la contracautela. Bueno, como yo tengo dinero,
puedo hacer daño. Puedo despedir y bueno, hoy el negocio, con la inflación que hay, con todos los avatares económicos que estamos teniendo, es no pagar. Es no pagar. La devaluación que estamos viviendo, lenta, precisa, bueno, ahora que el dólar subió, bajó, implica todo este tipo de cuestiones. Y son las realidades vivenciadas dentro de una economía de mercado capitalista y tenemos en consecuencia el derecho que tenemos en este aspecto, donde una empresa hoy está, mañana no está, o un trabajador, bueno, por un crédito que reclama, funde a la pyme. Ahora bien, yo siempre le digo, denme un segundo que quiero prender una luz, así se ve un poquito mejor. Estaba como la canción, ¿viste? Voy a apagar la luz para pensar en ti. Estabas a media luz. Yo siempre le digo... La ventaja de la videoconferencia es esto. Yo siempre les digo a mis alumnos desde este punto de vista. El contratar a alguien implica derechos, pero también implica obligaciones. Si yo pongo un kiosco y veo que me entra a ir bien, digo, bueno, lo voy a trabajar desde las 6 de la mañana hasta las 22 horas. Capaz que las primeras 2, 3, 4 semanas las trabajás. Ya después estás cansado y decís, bueno, me va bien, puedo mantener el alquiler, puedo pagar a los proveedores, pero quiero tomar a alguien para que me dé una mano. Bueno, tomar a alguien, ¿qué implica? Tener responsabilidad no solo individual, sino también social. Es decir, hacer los respectivos aportes, contribuciones, pagar la obra social, pagarle el sueldo, tengo que contratar una aseguradora de riesgo del trabajo y todo lo que nosotros sabemos. Pero es muy caro. Por lo tanto, yo le voy a pedir que trabaje 8 horas. Si yo lo tengo como empleado mío, mi facultad es de que yo determino la jornada inicial. Vas a trabajar de 4 de la tarde, supongamos, o de 14 horas a 22. 8 horas, más o menos. 7 horas y algo el proporcional por esta combinación de ser jornada mixta. Ahora bien, yo no te voy a blanquear el total. Registrar. Esta de que cómo se trabaja, se dirá el trabajo negro en África. Yo no te voy a registrar el total, te voy a registrar solo parcialmente. Ah, bueno, está bien. El trabajador acepta, pero después empiezan los problemas. Che, mirá, no me pagaste lo que me tenías que pagar, me estás pagando menos. Bueno, va a decir el trabajador, yo ahora quiero trabajar de 8 o de 6 a 14 horas. No, porque el poder como empleador lo tengo yo. Y el trabajador va a decir, bueno, si vos querés ser empleador, registrame todas las horas, como se debe. No me registres parcialmente. No, pero el negocio es mío. Y entonces acá nos encontramos como en una suerte de señorío de dominio de la organización empresarial, lo cual la organización empresarial es un instrumento organizacional, es una institución. Yo a mis alumnos les digo, bueno, esta discusión siempre, en todos los años siempre caemos. Si ustedes tienen novia, o las chicas tienen novio, ustedes imagínense, particularmente le digo a los chicos, imagínense que le digan a sus novias, yo soy novio con vos de lunes a viernes. Pero viernes, sábado y domingo yo me voy con mis amigos y puedo estar con otra chica y si te veo te saludo. ¿Qué le va a decir su pareja? Y que no. Y pasa lo mismo. No sos novio hasta acá y hasta acá no sos novio. No sos esposo hasta acá o padre hasta acá y hasta acá no sos padre. No sos empleador hasta acá y hasta acá sos socio. Entonces, en este plano de la dependencia, de la verticalidad, ¿qué me ofrece el derecho? Y tenemos figuras alternativas. La sociedad de capital-industria, la cooperativa de trabajo, ahora bien, en un plano de horizontalidad, no en un plano de verticalidad. Entonces pasa ya por una cuestión de empoderamiento cultural, donde nosotros estamos atravesados por categorías propias del derecho privado. Vivimos en una sociedad capitalista, bueno,
Hoy hablar de derecho de la propiedad privada en contra parece ser mala palabra, pero el derecho nos da alternativa. La pregunta es si nosotros estamos de acuerdo a vivir dentro de esas alternativas, cooperativas, sociedad de capital industria. Fíjate de que cuando nosotros hablamos de propiedad, estamos trabajados por estas categorías de propiedad donde hablamos de mi empresa, de mi trabajador, de mi novio, de mi novia, de mi hijo. Y esto marca en cierto modo una proyección en el cómo nos manejamos con los trabajadores, cómo nos manejamos dentro de la organización empresarial, entre otras. Tenemos que trabajar mucho. Hay muchas alternativas sobre las cuales trabajar, mutuales, cooperativas, que son muy interesantes, pero todavía nosotros estamos con esa idea de lo mío, del progreso. Entonces, me parece bastante interesante por ahí encontrar la respuesta en eso, en agarrar y decir, señor, usted tiene responsabilidad, usted tiene una obligación como empleador, no solo individual, sino también social. Bueno, excelente. Realmente, ¿no? Que, bueno, obviamente que da para muchísimo más. Bueno, ahí Santiago decía, ¿no? ¿Qué expectativa tienen en el interior los jueces laborales de primera instancia como para que en lo inmediato se formen cámaras del trabajo, es decir, segunda instancia especializada en la... Y obviamente tenemos derecho a la justicia, pero también a la justicia especializada, ¿no es cierto? ¿No? Y este si no año, nos pasa... el fuero laboral cumple 75 años este año, Dani. Que íbamos a hacer el congreso de ANJUT justo del 75 aniversario. En la provincia de La Pampa, el fuero laboral específico se creó fin del 2012, principio del 2013. O sea que no lleva tanto tiempo. Antes eran juzgados también multifueros. De ahí a que lleguemos ahora a la Cámara específica y a tener un fuero totalmente laboral, bueno, es una lucha que la tenemos que dar no solamente en esta jurisdicción, sino que yo veo también muchos colegas de otras jurisdicciones que tienen alzadas civiles o multifueros. Sí. Ojo que también la especialización no es garantía de mucho, ¿no? No es garantía, pero vos tenés otra visión, Freddy. No, sin duda, o sea, pero por ejemplo, yo me siento a hablar con un juez civilista y él ve, por ejemplo, un juicio de hace poquito, cuidado de adulto mayor. Y se logra la demanda y él revoca porque encuentra una tutela superior a la tutela del trabajador en la tutela del anciano o del adulto mayor. Como lo cita Raúl Ojeda, y cita párrafos de su libro, la sentencia no era mía, era del juzgado de al lado, pero se la mando a Raúl y le digo, mirá, ¿para qué te citan, Raúl? Se agarró una bronca y lo puso él, e incluso sacó un tuit, porque los jueces de la Cámara salieron acá en todos los diarios diciendo, o sea, hay una nueva categoría a tutelar, que es la del adulto mayor y eso. Y bueno, Raúl lo dijo claramente, en el derecho del trabajo, en una relación de trabajo, el único y principal sujeto tutelado y a tutelar es el trabajador. Bueno, mirá el caso que tengo yo, lo había dialogado con Daniela, que es un disparador, que lo tengo y tengo conciliación ahora el martes que viene. Un trabajador de la Fuerza Aérea Argentina, que está prestando servicio acá en la ciudad de Paraná, la expareja está bajo bandera también, pero es soldado voluntaria. Tienen un hijo, un bebé, 1 año tiene, y a él le hacen el traslado al edificio Cóndor en Buenos Aires. ¿Qué es lo que interponemos en mi estudio? Una medida cautelar en el proceso, en el fuero ordinario de familia de acá de Entre Ríos, solicitando de que no se realice el traslado, porque si no habría una afectación al interés superior del niño, más aún en la primera etapa de su vida, que es determinante, que el padre esté presente. La cautelar la interpuso la madre en nombre de representación del menor. ¿Sabés cómo fue la respuesta que nos brindó la contraparte? Contestó la demanda y todo. 3 días de arresto para la peticionante.
3 días de barbaridad. arresto para la peticionante. Qué tremendo. Para Es lo una que locura. fue para el padre que no es parte, pero sí es tercero interesado, lo sancionaron sin goce de haberes durante 20 días por no haber elegido la vía ordinaria, que es la del trámite administrativo. Qué Entonces, tremendo, ¿no? En situación de y pandemia, de esto, dividir a la familia, no, pero aparte esto es claro derecho del trabajo castigar el administrativo. derecho a peticionar y castigar el derecho de Tal peticionar. cual, pero aparte con esta idea que están con esta idea del régimen castrense, porque el régimen castrense y ustedes deben someterse, y acá no hay una clara visión del derecho, no hay un trasfondo adecuado de los derechos humanos. Entonces, esto es a lo que vamos. Y la especialización tampoco te marca o te garantiza de que deba ser de esta manera. Es más, pero esto ya iría de otro lado, desde otra crítica que también está relacionado. No todos los abogados y no todos los jueces son inquietos como los que estamos acá de unir la actividad profesional con lo académico. Por eso es necesario considerar al derecho como ciencia. Y los criterios jurisprudenciales o algunas ideas de jurisprudencia o algunas resoluciones de los jueces están lejos de lo académico, están lejos de la ciencia. Entonces por ahí van a contramano. A ver, cuando hablamos de derecho civil, no hablamos del derecho civil del siglo XIX, del Código Civil francés de Napoleón. Hoy cuando hablamos de derecho civil hablamos de otro tipo de derechos, de la constitucionalización del derecho privado, o lo que tiene que ver la publicización del derecho privado. Todo este tipo de cuestión implica, por eso hice mucho hincapié en los artículos 1, 2 y 3, porque si no, no sería razonable el actuar y por lo tanto arbitrario si no considera adecuadamente los derechos humanos. Todavía hay mucho que trabajar, hay mucho que peregrinar, y hoy por hoy debemos ver todo a través de este bloque de normatividades que son los principios, los nuevos principios, los denominados derechos humanos. Pero sea desde el derecho civil, sea desde el derecho al trabajo, cuando cae en una especialización extrema, se cae en un reduccionismo. Y ese reduccionismo por ahí, lo excesivamente técnico, nos impide ver la generalidad de las cosas y caemos por ahí en este pecado de no hacer ciencia, sino de hacer cientificismo, que es distinto. Bueno, evidentemente, temazo. Eleonora Slavin, un placer tenerla, nuestra querida amiga Eleonora, que también quiere comentar algo. ¿Te querés desmutear y te escuchamos? Hola Dani, Estábamos gracias. cerrando porque estamos como ya tarde, no sé Juan, pero vamos a escuchar a Eleonora porque la palabra... ¿Dejen la propina al mozo que lo está atendiendo? Felicitaciones Freddy, me encantó, la verdad que felicitaciones Daniela, excelente Gracias. todo. No, un solo comentario, yo creo que también lo que vos decías, coincido plenamente, de la especialización, no siempre te garantiza. Provincia de Buenos Aires tiene fuero especializado desde el año 47, pero también depende de las épocas. Muchas veces el fuero laboral es el fuero que servía para negociar. Entonces, durante determinadas épocas se llenó de jueces que tenían formación en derecho civil y comercial, en derecho común, que nunca habían hecho laboral. Pero era el fuero de transacción. Total, el que sabe derecho civil le sabe derecho laboral, que son un par de leyes y ya. Y eso pasó mucho, por lo menos en donde yo estoy, eso pasó. Entonces, el fuero se fue llenando de gente que no era especializada en derecho laboral, pese a ser un fuero especializado. Y máxime que nuestra ley le da la posibilidad, sobre todo la de procedimiento, de que se pueda aplicar supletoriamente el Código Civil Procesal, Civil y Comercial, lo que llevó a que se civilizó el proceso laboral, porque cada uno lo utiliza como se le da la gana, y más en una instancia única, cuando no hay revisión. Entonces, cada tribunal de trabajo tiene su propia norma, y lo digo, lo sufrí como abogada 20 y pico de años, y ahora soy juez y lo deben sufrir los otros, porque digo, yo también tengo mi propio, creo que lo hago bien, pero los otros puedan pensar que no. Pero digo, esto no te garantiza nada, la especialización tiene que estar también en la elección de los jueces, no solamente en que sea un fuero especializado.
Tal cual. Obviamente estábamos apuntando justamente a eso, ¿no es cierto? El foro especializado por cuestiones del trabajo. A mí me ha pasado, yo he asesorado a consejeros de Consejo de la Magistratura acá en Entre Ríos, y lo que vemos cuando entramos a ver, todas las preguntas que nosotros les realizamos y que contesta sobre fallos de corte con criterios protectorios de derechos humanos, Corte Interamericana de Derecho, cuando van y ejercen no lo aplican. Esa es la realidad con la que estamos, en los concursos lo rendí, lo decís todo muy lindo, pero después no lo sea operativo, ¿no? Entonces nos encontramos con este tipo de situación, que es a lo que voy también con el distanciamiento del ejercicio profesional y de la función judicial con la actividad académica o con la actividad científica. De que yo, por ejemplo, por dar un ejemplo, en el 2007-2008 hice el posgrado de daños con excelentes profesores, tutela inhibitoria, prevención, principio precautorio, y no era el derecho civil que ejercía, era otro tipo de derecho, un derecho más avanzado, el derecho de daños, totalmente intuitivo, con esta visión de ver efectivamente la diferencia entre responsabilidad y derecho de daños, de que vea a la víctima, etcétera, etcétera, la prevención, la precautoriedad, y eso también era derecho civil, y no era el derecho civil del siglo XIX. Por eso hablaba de que hay un distanciamiento entre lo que es la actividad judicial de los criterios académicos y científicos, en grado y en posgrado, en doctrina, también, o sea, este tipo de trabajo, mirá qué bueno, y cuando uno viene con este tipo de criterio, no, mirá, esto yo no te lo voy a dar, porque el criterio tradicional que tenemos hace 20 o 30 años jurisprudencial es este. Cuando yo me acuerdo, cuando recién allá había salido el fallo Aquino, me había llegado un supuesto hecho donde, mirá, yo contento, la Corte resolvió esto, lo perdí. Y llevó varios años después hasta que el Superior Tribunal de Justicia de acá en Entre Ríos tomara esa idea de Aquino y los jueces de primera instancia también lo manifestaran. Claro, obviamente. Tengo a alguien más, tengo a nuestra querida amiga Raquel Coronel. Un placer tenerte, Raquel, y bueno, y escucharte, que sé que querés hacer un comentario, desmuteate y compartí. Sí, ahí está. Muy chiquitito, bueno, primero felicitarlos, por supuesto, a los organizadores y a todos los amigos que veo. Pero no, yo un poquito enganchado con lo que dijo Eleonora, que me pareció muy interesante, porque el tema se plantea, vuelvo otra vez a la especialidad, que no solo alcanza con la especialidad desde el lado del que litiga, sino también la especialidad desde el lado de los jueces. Sobre todo nosotros aquí en Santa Cruz tenemos lo que le llamamos polirrubro, es decir, acá son civil, comercial, minería y trabajo. Lo único que está afuera es el penal y familia. Entonces, es realmente una tarea titánica a veces para que se apliquen los principios mínimos y básicos del derecho del trabajo. Ni que hablar de las medidas precautorias, de cualquier tipo de medidas previas, porque no tienen la concepción que se debe tener y se debe afianzar desde lo que es nuestra disciplina. Por eso reivindico lo que acaban de decir y realmente es todo un problema. Y lo que más nos preocupa, por ejemplo, aquí, discúlpenme que sea localista, bueno, acá me critican porque dice que es totalmente localista, pero bueno. Enrique. Sí, no. Decile que se acerque, que lo quiero saludar. Enrique critica en la penumbra. Enrique, amigo. Un abrazo. Seguro, pero escucho. Él escucha, le está escuchando, no pone la cara, pero escucha permanentemente. Pero que haga los mates, que haga los mates. Es el de los mates, Que haga los mates. El tema que es muy complejo porque me preocupa además, que el tema de la divisoria de la especialización, cuando uno la plantea en esta jurisdicción, la hacen a través de la cantidad de juicios. Ese es un problema cuantitativo. Como hay pocos juicios, no tenemos por qué tener especialidad. Y lo he visto porque he charlado con otros colegas de otras jurisdicciones que se repite esta situación, y también plantean lo mismo. Y realmente es muy profundo esto, porque, por supuesto, el trabajador queda en total estado de protección, bueno, lo que todos sabemos, ¿no? Simplemente este era el comentario y les agradezco el espacio. No, muy oportuna esa reflexión. Imagínate que si nosotros por la cantidad dijéramos tenemos
contratamos un veterinario para que los atienda, ¿no? Es una cosa tremenda. Bueno, Juan, no sé si querés decir algo más para redondear, porque ya estamos sí, ya vamos bastante a redondear. avanzados en la hora. La gran cuestión de los multifueros es una gran problemática en todo, y cada vez por esta cuestión de que la ciencia avanza. El derecho avanza como ciencia, la especialidad. Esto de que Capón hablaba de los multifueros, de que un juez ómnibus. Un juez ómnibus que tiene que tratar este tipo de temática y, bueno, brindar respuesta en la medida de lo posible. Por eso también es muy necesario tener los conceptos claros, de crear doctrinas y criterios básicas claras sobre los cuales no podemos llegar a alterar con facilidad. Básicamente ya está, muchísimas gracias a todos, así que te cedo la palabra, Dani. Gracias, Ismara, gracias a todos los presentes, gracias, Dani, por moderar, y tirá las últimas palabras vos, Dani, para ya despedirnos. Después pasame eso de lunes a viernes, como es, de familia. Yo llevo 26 años de casado y me interesa. Lunes a viernes, como es, y sábado y domingo libre. ¿Hay alguien que pueda recibir a nuestro amigo Chango Facini en su casa este fin de semana? Porque parece que duerme afuera con el perro, me parece, ¿no? Abrazo, Chango. Está escuchando a mi mujer acá, por eso lo digo fuerte. Sí, muy bien. Ahí a tu mujer le vamos a decir el abogado de familia, le vamos a asesorar. Bueno, muchísimas gracias. Realmente, Juan, obviamente, como nos tenía acostumbrados, una charla divina, amena, muy, muy elocuente, muy reflexiva, y que ha generado todo este debate que acá nuestros amigos y amigas han disfrutado. El chat ha explotado con un montón de comentarios a la par, que después te contaremos. Yo me he estado divirtiendo mucho porque ha estado muy bueno allí, a la par, ahí había toda una dinámica, y Guillermo Tercibiachán está interactuando muchísimo con reflexiones muy atinadas. Así que bueno, mil gracias a esta propuesta de la Editorial Delta, a vos, Juan, por esta coordinación de este seminario maravilloso y de estas ideas que propusiste para debatir, que me parecen vitales. Y bueno, a todos los que nos han acompañado en este mosaico maravilloso que ha reunido a todo el país. Así que beso enorme y nos esperamos para el próximo encuentro. Juan, no sé, no me acuerdo cuál es el próximo. Vamos a ver ahí que Ismara vamos a coordinar, va a decir unas palabras que Ismara seguramente para despedir, y ya vamos a coordinar la fecha en base a los expositores con quien continuamos, pero inmediatamente vamos a tener novedades que las vamos a dar a conocer y les va a llegar. Perfecto. Ismara. Entonces, Ismara, ¿tenés la palabra? Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.